Dicen, bueno, la tercera parte de lo que es la opinión pública en tiempos de guerra, dicen que el poder y la política se deciden en un proceso de construcción entre la mente, digamos, aquel proceso que se produce, digamos, es a través de una información sensorial. Entonces estamos en un proceso de mediático, ¿sí? Llamativamente, la ideología, digamos, actual, occidental, está dando un retroceso en lo que yo denomino la evolución o el proceso evolutivo de la opinión pública. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es la novedad? Digamos, las relaciones entre las tecnologías, la comunicación, los actores y los intereses, digamos, están siendo puestos a prueba. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que Occidente ha sido históricamente el lugar donde la razón se liberó de la fe, ¿no? Entre comillas. Porque, digamos, el espíritu crítico, el espíritu iluminista que se generaba durante el siglo XVII y XVIII, y que llevó a que la jerarquía eclesiástica y la coyuntura en la iglesia perdiera digamos, el papel que jugaba en ese momento, que empezó a jugarlo los medios masivos de comunicación, ¿no? Esta relación entre gobierno y gobernados, ¿sí? Gobernantes y gobernados. Digamos, a partir del iluminismo, ¿sí? La razón comenzó a tener un valor preponderante, ¿sí? Y a través de las luchas protestantes, el paso del Renacimiento y el humanismo, llevó a que la cuestión, digamos, de lo que se denominó el príncipe, ¿sí? Tuviera que empezar a tener en cuenta el arte de gobernar como una forma de mantener al pueblo del lado del gobernante, utilizara los medios de comunicación. Por lo cual, ese proceso de verdad, ¿sí? Que muchas veces hay autores que han trabajado sobre este tema, ¿sí? El poder la forma del poder, ¿sí? Verticalista, fue cambiando a medida que fue avanzando la razón. Por lo cual hoy estamos en una situación en la cual en la guerra nos encontramos con gente que está diciendo no tengo libertad para poder expresarme porque no estoy a favor de la guerra. Gente que está diciendo no podemos escuchar otros medios que no sean los medios occidentales. No sabemos si Ucrania está perdiendo la guerra, no sabemos si Rusia está perdiendo la guerra. Y sin embargo la lucha por la libertad de conciencia fue planteada por Kant. Y Kant en ese momento era un autor que estaba asociado a Occidente. Por lo cual, en esta primera parte lo que voy a desarrollar es cuál es la relación entre ese iluminismo, ¿sí? Que nació digamos, viene de la antigüedad, pero que en Königsberg, ¿sí? En donde nació Kant, fue en el primer lugar donde se plantea, ¿sí? El nacimiento del periodismo, el contractualismo, el Tratado de Gobierno Civil de Locke, por ejemplo, que ya plantea una crítica al absolutismo, ¿sí? Esto que está planteando viene, digamos, de la mano de lo que en su momento fue el contrato social. Por lo cual nosotros estamos
estamos en una etapa actualmente en la cual no se está respetando la libertad de conciencia, o no tenemos derecho a la información porque hay alguien que decide que una página en internet o un video en YouTube o una publicación en una red social no coincide con los valores, entre comillas, o los datos que pueden llegar a ser o no corroborados. Porque si vamos a los hechos, ¿podemos corroborar hechos? Sí, pero es muy difícil, porque nunca hemos vivido un momento como el de hoy, donde si hablamos con un medio que sea pro OTAN, Ucrania avanza. Si hablamos con uno pro ruso, Ucrania retrocede. Y todo aparece como si fuera lo mismo. Lo cual nosotros estamos en una etapa muy, a mi entender, el poder político está llegando a negar la opinión pública. ¿Sí? Eso sería un primer análisis, sin tener ningún elemento como para poder demostrar lo contrario. Porque si alguien quiere decirme a mí que el poder político está afirmando la opinión pública, no podríamos tener entonces un canal de televisión que le pregunta a alguien, o un canal de televisión que tiene un moderador, ¿sí? O un líder de opinión que dice que las mayorías piensan de una manera, y en otro canal otro líder de opinión que dice que las mayorías piensan de otra manera. O sea, hay alguien que no está a la altura de las circunstancias. Y me parece que esto, en este caso, son los medios de comunicación, que se van a convalidar en los hechos. Pero para un medio de comunicación, los hechos tienen que estar reafirmados por la estadística, ¿sí? Y la estadística tiene que ser hecha por un ente que avale esa estadística, ¿sí? Como por ejemplo puede ser una entrevista, puede ser un censo, y hoy no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Por eso hablo de que lo que venía a proponer aquel primer modelo iluminista de lo que significa libertad de conciencia y la posibilidad de opinar sobre un tema, está siendo puesto otra vez en duda.